Buenos días, soy María del Consuelo Chapela, trabajo aquí en la UAM. Desde aquí es que estoy participando con ustedes en esta jornada tan importante de definición de una nueva profesión. Tengo por delante 30 minutos más o menos para trabajar con ustedes y ojalá esto sirva de algo para sus reflexiones durante estas horas que van a trabajar en esta creación. Es, creo, muy importante el ver que ustedes están inventando una profesión, están definiendo una serie de saberes, prácticas y espacios en donde van a ejercer esa profesión, de los que va a depender la tranquilidad o la posibilidad de cooperar con el alivio del sufrimiento de las personas a las que suelen llamar adultos mayores o personas de la tercera edad. Vamos a platicar un poquito sobre este término. Dentro de este proyecto que ustedes tienen, dentro de esta jornada, de este camino que ustedes tienen para inventar esta profesión, los primeros conceptos son fundamentales. Cuando nosotros trabajamos en una obra, pues que es una obra intelectual y práctica, la manera en la que hablamos es la que está definiendo finalmente lo que hacemos, lo que decimos, lo que le decimos al otro que ha de hacer o tiene que dejar de hacer. Entonces, dentro de esto, un primer concepto que me parece a mí muy importante, sobre el que hay que reflexionar, es el concepto de adulto mayor o persona de la tercera edad, que estos conceptos pues son de un cuño muy reciente, hace muy poco que se comienza a hablar de cierto grupo de personas de esta manera. Y este concepto es un concepto demográfico, es un concepto epidemiológico, es un concepto clasificatorio que tiene que ver con las necesidades de las instituciones, las necesidades que las instituciones tienen para clasificar a los otros y poder ejercer control sobre ellos, más que con la concepción propia y la identidad propia de las personas que viven la vida cotidiana. Tenemos, por ejemplo, que pues antes de que esto sucediera o en siglos pasados, pues las sociedades se organizaban de tal manera en la que había que cuidar a los nuevos miembros de la sociedad pues para que no se murieran y para que se adentraran entre los significados de la sociedad en la que se estaban vinculando. Posteriormente se veía cómo mantener o cómo lograr que estas personas, una vez alcanzada cierta madurez biológica y habiendo adquirido los códigos sociales, estas personas había que ver que cumplieran con una función de trabajo, una función dentro de la producción y de la reproducción. Más adelante, las personas, no importaba la edad biológica, las personas pasaban a formar parte de los líderes, de quienes estaban definiendo qué era lo que iba a pasar en ese grupo social, quienes escogían las palabras con las que se iban a hablar. Y finalmente, no finalmente, sino dentro de este mismo proceso, pues estaban las personas que ya tenían más sabiduría, que habían tenido más vida y por lo tanto podían conocer mejor a partir de la reflexión sobre su propia experiencia lo que estaba pasando en un momento determinado. Entonces no había una definición de infante, escolar, adolescente, etcétera, y por lo tanto tampoco había adultos mayores o adultos de la tercera edad. Cuando necesitamos contar, cuando necesitamos medir, cuando necesitamos decir nosotros creemos que esto es lo que hay que hacer y todos los demás tienen que hacerlo porque nosotros así lo decimos, entonces apareció la demografía, apareció la epidemiología, todo con un interés de clasificación y con un interés económico y político fundamentalmente. ¿Por qué me interesa que la gente no se muera? ¿Por qué me interesa que la gente no se enferme? Bueno, actualmente eso queda muy claro, ¿no? Por ejemplo, con la diabetes o con el síndrome metabólico, se está diciendo que la gente que se enferma cuesta muy caro. No hablamos de cómo se enferma la gente, no hablamos de qué tan caro o qué tan conveniente
es para quienes producen el síndrome metabólico, para la Coca-Cola, para todos los industria productora de alimento, productora de sedentarismo, etcétera. ¿Qué tan conveniente es para ellos la diabetes? Para ellos van a ganar mucho produciendo la enfermedad y luego van a ganar mucho intentando o diciendo que la previenen, que la diagnostican a tiempo, ¿sí? O que pueden curarla o que logran prolongar la vida, y cuando lo que hacen es prolongar la agonía dentro de muertes totalmente inhumanas, bueno, llenas de tecnología, disculpen. Entonces, bueno, creo yo que para comenzar una profesión diferente, en donde se piense realmente en el sufrimiento de la gente, pues tendríamos que ir por la identidad de la gente en su propia vida. De esta manera podemos nosotros ver que el término viejo, vieja, es un término que se ajusta a la historia de nuestras sociedades. Ese es el término, yo soy vieja. Es muy interesante ver cómo cuando tenía 64 años y 364 días podía tener seguros médicos, podía tener créditos. A la mañana siguiente, cuando amanecí de 65, ya no podía tener créditos, ya no podía tener beneficios que se dan a las personas de que no se está esperando que se mueran. Entonces, ¿cómo de repente nos convierten las reglas sociales y los conceptos de una cosa en otra? ¿Cuál es el concepto con el que ustedes van a trabajar? ¿Van a aceptar el concepto epidemiológico, el demográfico, clasificatorio, o van a ir con la gente a ver quiénes son esos con los que ustedes han decidido que van a trabajar en esta profesión? Pasamos ahora a ver esto que acabo de decir, cómo se inserta dentro de la promoción de la salud emancipadora, que es una concepción de promoción de la salud que yo he acuñado a lo largo de muchos años y con la ayuda de muchos autores y de muchas personas vivas o muertas, incluidas los mismos viejos en las comunidades, incluidas los mismos niños, los mismos obreros, campesinos, qué sé yo, con los que he trabajado. Yo veo desde esta perspectiva de la salud, de la promoción de la salud emancipadora, veo a la salud como una capacidad para la emancipación, no la salud como un objetivo, como un estado, sino como una capacidad que le permite al ser humano la utopía de la emancipación. La emancipación implica dos: uno que está tomando los poderes y las posibilidades del otro, y el otro que lo permite o que no tiene manera de desujetarse de esa opresión. El proyecto emancipador es un proyecto ético, es un proyecto de vida, tanto de las personas individuales como de los grupos sociales, de los grupos colectivos. Y esta posibilidad emancipatoria, esta utopía emancipatoria o emancipadora, es posible porque el ser humano finalmente tiene una neocorteza, tiene una corteza cerebral que le permite ciertas posibilidades, ciertas capacidades, ciertas potencialidades que otros animales, otros mamíferos no tienen. Yo identifico básicamente tres capacidades asentadas en esa corteza cerebral: la capacidad sapiens, de pensar, de recordar, de tener reconstrucciones lógicas; la capacidad erótica, que es la capacidad de pasión; la capacidad de ira, la capacidad de amor; la capacidad lúdica, que es la capacidad de creación, la capacidad de sueño, la capacidad de proyecto. Estas tres capacidades son básicamente las que están definiendo al ser humano y están asentadas en la corteza cerebral. Pero en el interjuego de estas capacidades se construyen otras capacidades humanas, como es la capacidad de mirar los límites y las posibilidades, la que yo llamo capacidad económica; la capacidad de construir futuros posibles y tomar decisiones sobre ellos, a lo que yo llamo capacidad política; y finalmente la capacidad de poner en práctica el resultado del interjuego
de todas las capacidades anteriores, la capacidad práctica. El ser humano se caracteriza porque su práctica es una práctica intencional. El castor, el pájaro, hacen sus nidos, hacen sus presas, están haciendo cosas en la naturaleza, pero sus prácticas no tienen intenciones. A diferencia de eso, el ser humano es un ser con intención, es un ser que tiene intereses. Habermas hablaba de los intereses técnicos, prácticos y emancipadores. No hay práctica humana en donde no podamos nosotros ver detrás alguno de esos intereses. Estas capacidades humanas expresadas en la práctica se construyen en palabras. La práctica humana por excelencia es la palabra. La palabra, que a decir de Saussure a principios del siglo XX, es el signo lingüístico, que tiene un significado y un significante. Aquí, adulto mayor, lo estamos mirando como significante, es un vehículo material de algo que significa algo para un grupo de personas. Ese algo que significa algo para ese grupo de personas, en el caso en donde se utiliza el adulto mayor como un cuño institucional, estamos mirando que la institución significa al adulto mayor como una parte de la población a la que hay que controlar de alguna manera, desde el punto de vista político, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista económico, desde distintos puntos de vista. ¿Sí? Las palabras entonces son la práctica humana por excelencia y son el producto del ejercicio de las capacidades humanas. Cuando esas capacidades humanas están alimentándose de posibilidades críticas, de posibilidades reflexivas, esa práctica final, esa práctica como sexta capacidad humana, pues va a ser el reflejo de esa reflexividad, de esa conciencia con la que se vive la vida que se vive. Cuando las capacidades humanas están alimentadas por los deseos de los otros, por las intenciones de los otros, la gente puede asumir lo que el otro le está diciendo, pero entonces su práctica va a ser una práctica subordinada. Las intenciones no van a ser propias, no van a ser autónomas, sino van a ser las intenciones de los otros. Esto a mí me parece muy importante para entender qué es lo que se está haciendo con todos estos programas de adulto mayor y de actívate y de ejercicios y de llevarlos a bailar danzón, llevar a los viejitos, ¿no? O exigirles que se apeguen a los tratamientos, que no coman tal o cual cosa. Sí, están todas estas cosas que se le demandan al viejo, finalmente son construcciones que no son del viejo, son construcciones que vienen de las intenciones de ciertos grupos de la población. Un grupo de la población principal en la definición de esto pues es el grupo de los médicos o el grupo de los científicos, el grupo del cientificismo, en donde se olvida ya la razón del saber, la razón de la existencia, la razón del conocimiento, y todo se mueve ya a partir del método científico, sin pensar nunca en las palabras que estamos utilizando, a dónde nos llevan y cuáles son, cómo nos pueden limitar en lo que nosotros andamos buscando. Cuando existe un trabajo cuya intención es la reflexión, cuya intención es que cada quien o cada grupo social reflexione sobre sí mismo, sobre su identidad, sobre su historia, sobre su proyecto, entonces estamos hablando de una promoción de la salud emancipadora. ¿Por qué? Porque estas capacidades humanas pues finalmente se vuelven en la capacidad en su conjunto, constituyen la capacidad saludable de una persona, de un grupo social, incluso podemos hablar de un país. Con estas capacidades humanas, los seres humanos, los grupos sociales, estamos en el mundo haciendo lo que hacemos. Y dependiendo de qué tan autónomas sean nuestras palabras, vamos a poder lograr las transformaciones que deseamos o vamos a tener que someternos a las decisiones o a los planes, a los proyectos de los otros.
En estos juegos, a los que Bourdieu llama juegos de poder en los campos, juegos de intercambio de capital en los campos, el resultado de cómo yo vivo en esta sociedad, de qué tanto pude yo ejercer mis capacidades humanas, de qué tanto mi práctica de la palabra es una práctica que permite que mi palabra sea escuchada. O sea, qué tanto yo puedo tener voz, qué tanto puedo contar con los recursos culturales que la humanidad ha construido, qué tanto puedo contar con los recursos técnicos, por ejemplo, de la planificación o de la investigación, qué tanto puedo hacer eso dentro del conjunto social, cómo vivo dentro de eso. Finalmente se escribe esa manera de vivir y de existir en esos juegos de poder, se escribe en nuestros cuerpos de distintas maneras, ¿no? Una de esas maneras, por ejemplo, yo suelo jugar a cuéntame una cicatriz, ¿no? Es decir, nos ponemos a ver las cicatrices de cada quien y a contar la historia de esa cicatriz. ¿Cómo fue que esa historia se escribió en nuestro cuerpo? En el caso de los viejos, pues tenemos un montón. Mientras más vamos avanzando en la experiencia vital, nuestro cuerpo se va convirtiendo más en un mapa con un montón de historias escritas en ese cuerpo. Entonces, de repente, por ejemplo, tenemos cada una de las arrugas de nosotros, los viejos y las viejas. Cada una de esas arrugas la podemos contar. Tenemos una historia que contar detrás de esa arruga. Y finalmente las historias que cuenta nuestro cuerpo se convierten en una posibilidad de comprensión de qué es lo que está pasando en un momento histórico determinado. Por ejemplo, si nosotros, en lugar de ver que una persona no se adhiere o no se apega a un tratamiento, a una prescripción o a una actividad, en lugar de intentar obligar a esa persona, convencerla de distintas maneras, a través de jugar, a través del chantaje, a través de distintas maneras que tenemos para obligar a la gente a hacer lo que nosotros queremos, si en lugar de eso nosotros comenzamos a ir por sus historias, a lo mejor podremos comprender que esa persona tiene un proyecto vital, que en el ejercicio de sus capacidades sapiens, erótica y lúdica, pudieron construir un proyecto. Y que ese proyecto y las intenciones detrás de ese proyecto estuvieron más o menos subordinadas a lo largo de toda la vida. Pero cuando llega el momento en el que existen, como las personas en las que ustedes piensan trabajar en su nueva profesión, cuando llega ese momento, las instituciones, en lugar de acoger a esas personas como la fuente de riqueza, como dice la definición de promoción de la salud de Ottawa, la fuente de riqueza para la vida cotidiana, los viejos y sus historias, pues somos una fuente de riqueza para la comprensión de la vida cotidiana. Si nosotros podemos comprender eso, en lugar de estar imponiendo nuestro proyecto al otro, quizás podríamos recuperar tanto los proyectos individuales de los viejos como los proyectos colectivos. Hay muchos viejos que han sido tan cercados, tan limitados por todas las amenazas de las instituciones, que si haces eso te va a pasar esto otro, pero que al mismo tiempo se les ha disminuido en su posibilidad de jugar en los campos. Lo que dicen ya no es importante, lo que pueden hacer físicamente tampoco es importante, etc. Los viejos poco a poco van disminuyendo su proyecto, y hay muchos viejos que su proyecto es la muerte. Lo que quieren es morirse y quieren ejercer su derecho de muerte como proyecto. Las muertes proyectadas pueden ser muertes saludables, pueden ser muertes que están luchando, que están poniendo en ejercicio las capacidades humanas. Las muertes institucionalizadas, en donde se le dice no te mueras, lucha por tu vida, o que se les dice antes de entrar al hospital, se les dice si haces esto te vas a morir, si haces esto otro te vas a morir, haz lo que yo te digo, y se presenta veladamente la gran mentira
de si haces lo que yo te digo no te vas a morir, si haces lo que yo te digo no te vas a morir tan feo, si haces lo que yo te digo vas a estar bien, si no haces lo que yo te digo vas a estar mal, ¿sí? Y en esta idea que toma la institución mucho de nuestra cultura judeocristiana del bien y el mal, la institución está subordinando las capacidades humanas de los viejos y de las viejas a través de clasificarlos, a través de hacer listados de cosas que son los viejos, ¿sí? No se preocupan por cómo están los viejos, sino lo que son los viejos. Entonces de repente un programa de envejecimiento activo, qué sé yo, que se pueda aplicar en la India, pues es el mismo que se puede aplicar en el estado de Tlaxcala, o es el mismo que se puede aplicar en el centro de Nueva York, sin reconocer que esos proyectos que tenemos para los otros son nuestros proyectos, no los proyectos de los otros. Entonces, la importancia que tiene el que ustedes hagan su primer acopio de conceptos reflexionados sobre quién es el otro con el que ustedes piensan trabajar, cuál es el espacio en donde ustedes piensan ejercer su profesión, cuáles son los saberes que necesitan para poder comprender, ¿sí?, ese grupo de población al que yo llamo viejos y que ustedes pues llaman, no ustedes sino las instituciones llaman personas de la tercera edad o adultos mayores. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Si reflexionamos sobre estas primeras cosas, probablemente tengamos una posibilidad de arrancar con la organización de esta profesión de una manera diferente. Pero a mí me parece que la responsabilidad que ustedes están teniendo en este momento para la definición de estos primeros conceptos, esta responsabilidad es inmensa, porque van a formar generaciones y generaciones de personas que van a repetir, si no aprenden a reflexionar, si no aprenden a leer, si no aprenden a investigar, si no aprenden a mirar al otro, ¿sí? Lo que van a hacer es repetir generación tras generación conceptos que pueden ser opresores, no nada más para los viejos, sino para sus grupos sociales. Porque el hecho de relegar a los viejos a que bailen, a que se activen, etcétera, es impedir que el grupo social se enriquezca con todo lo que los viejos tienen que decir, con todo lo que tenemos que decir. No podemos contar nuestras historias porque no hay quien las escuche, porque no son divertidas, porque no son cómodas, porque son espejos que me hacen ver tanto lo que tengo como lo que no tengo, me hacen ver todas las cosas que he perdido a raíz de la búsqueda de el que más tiene es mejor, el que más consume es mejor, el poner nuestro cuerpo a disposición de las grandes empresas, a prevenir la prediabetes, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, pues yo con esto terminaría. Quizás antes de terminar diría que si me dicen, bueno, ¿cómo se trabaja con los viejos? Yo muy concretamente diría, trabajemos sobre el proyecto de los viejos, pongamos los instrumentos en manos de las comunidades, los instrumentos de la investigación, los instrumentos de la planificación, los instrumentos de la reflexión, del diálogo y de la discriminación de saberes. Me parece que esto no es algo fácil y me doy cuenta de que es algo que va a contracorriente. Las instituciones, particularmente la institución médica, están renuentes a perder poderes que han conseguido a partir de llenar las capacidades humanas de amenazas, de miedos o de fantasmas, como decir, ya dijeron los científicos que. Y no le decimos a la población que los científicos una vez dicen una cosa y años después dicen otra, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos, el último, el 3 de septiembre,
que entra la norma en Estados Unidos, en donde se tienen que quitar todo tipo de antisépticos y antibacterianos de los jabones. Hemos estado bañando a nuestros hijos con cosas que les causan problemas de inmunidad, problemas de resistencia a los antibióticos. Seguimos vacunando a la población con la vacuna del papiloma, cuando sabemos que provoca cáncer la vacuna, así como está, y lo seguimos haciendo. Entonces, bueno, ¿cuántas cosas estamos haciendo? ¿Cuántas ofertas le estamos haciendo al anciano para subordinarlo aún más? No para ayudarle a armar su proyecto. Tan proyecto puede tener el viejo, como puede tener el joven, como puede tener cualquier ser humano mientras esté en ejercicio de sus capacidades humanas. Lo último es decir que cualquier promoción de la salud que hagamos, institucionalizada o planificada, se va a constituir en una invasión al otro. Nadie nos está llamando, nadie nos invitó a su casa. Nosotros vamos y nos metemos en las comunidades y tocamos en las puertas y decidimos qué es lo que los otros tienen que hacer. Ante esto yo recupero algo que se está atribuyendo a Francisco I, que dice: antes de entrar al sagrado santuario del otro, es necesario pedir permiso y quitarse las sandalias. A mí me parece que esto resume el respeto con el que se tiene que ver al viejo, si es que queremos crear una profesión que alivie el sufrimiento de los grupos en esta situación. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez. Estamos aquí continuando la parte anterior de esta charla y vamos a hablar un poquito más sobre el asunto del empoderamiento. El empoderamiento es una palabra que empezó a utilizarse en los 90s en el ámbito de la promoción de la salud. Fue Nina Wallenstein quien lo introdujo y ella se basaba mucho en el trabajo de Freire, hacía talleres de empoderamiento y la palabra comenzó a difundirse por distintos lugares. Sin embargo, esa palabra es una palabra que en español es traducción de empowerment. Y en español nosotros tenemos dos palabras diferentes que hablan de cosas del mismo tema. Una es empoderamiento y la otra es apoderamiento. La palabra apoderamiento cayó en desuso en el español en la década de 1960 aproximadamente. Y cuando se recupera en el ámbito de la promoción de la salud y de los trabajos comunitarios y demás, no se hace la diferencia entre empoderamiento y apoderamiento. Y esta es una diferencia fundamental en relación con la promoción de la salud emancipadora. La palabra empoderamiento tiene que ver con devolver a la gente un poder, darle a la gente un poder. Y la palabra apoderamiento tiene que ver con que la gente recupera o toma, se hace del poder que en primera instancia era suyo. Es decir, el empoderamiento está hablando de una persona que tiene un poder y que le va a dar ese poder de alguna manera a otra persona. En cambio, el apoderamiento habla de la persona que recupera el poder que se le ha quitado de alguna manera. Estamos hablando de capacidades humanas y del poder del ser humano para desarrollar ciertas cosas en el mundo, la capacidad sapiens, la capacidad erótica, la capacidad lúdica, y estas capacidades son las que están en la disputa por el poder. Si nosotros, por ejemplo, en el trabajo con los viejos, tendemos a empoderar a los viejos, y esto quiere decir muchas veces el hacer de una manera agradable, de una manera que convenza, que hacer que los viejos hagan finalmente lo que las personas de las instituciones consideran que es lo bueno para los viejos. Pero pocas veces se trabaja en preguntándole a los viejos, yendo por las historias de los viejos, yendo por las palabras de los viejos, para ver ellos qué es lo que
lo que tienen como posibilidades, lo que han desarrollado como posibilidades, y entre esas posibilidades está la posibilidad de la construcción de proyectos. El proyecto, como ya comentábamos antes, es el vehículo donde nosotros podemos ver la situación de la capacidad saludable o de las capacidades humanas. El proyecto nos habla de qué tanto lo que la persona está mirando hacia adelante en su vida es algo que nace de esa persona o es algo que está impuesto por otras personas y que la persona asume como propio y finalmente lo repite. Entonces, en empoderamiento, si nosotros hablamos de empoderamiento, de lo que estamos hablando dentro de esta visión, dentro de esto que yo estoy diciendo, de lo que estamos hablando es de que la gente utilice sus capacidades humanas para hacer lo que otros quieren, quieren hacer con el proyecto de la gente. Apoderamiento significaría el que la gente empieza a hablar, el viejo comienza a hablar, comienza a decir quién es, qué es lo que tiene hacia adelante como vida, y la diferencia entre vivir el proyecto de otros o vivir el proyecto propio se sigue inscribiendo en los viejos, en su cuerpo, como inscripciones que después los médicos pueden llamar depresión, demencia, o incluso las complicaciones de enfermedades que tienen que ver con síndrome metabólico, con cuestiones cardíacas, etc. Entonces, la propuesta de promoción de la salud emancipadora está pensando en apoderamiento, no en empoderamiento. Y esto llevado a la comunidad significaría trabajar para recuperar el espacio de los viejos. Los viejos tenían un espacio en el mundo. A principios del siglo pasado, en fin, tenían un lugar en el mundo. Conforme se les fue institucionalizando, conforme se fue institucionalizando la vida, y a la hora de institucionalizarla se fue convirtiendo la vida en un recurso para la venta de mercancías, para el consumo, etc., pues los viejos empezaron a perder espacio. Si para algo sirven los viejos es para que estén en agonía, o etcétera, para poder entonces vender, que el viejo consuma o la familia consuma todo eso que se ha hecho alrededor de qué significa estar bien para un viejo. Entonces creo que una de las cosas primeras sería trabajar en la recuperación del espacio de los viejos. Por espacio estamos entendiendo el espacio físico, pero también las prácticas y las intenciones de las prácticas que se realizan en esos espacios. Recuperar, para poder hacer eso necesitamos recuperar los proyectos de los viejos. Aquí el promotor de la salud se convierte en un partero, en una partera de palabras, en un partero, en una partera de historias, en un partero o una partera de sueños. Los viejos también soñamos. Los viejos no estamos nada más pensando en la muerte. Sí pensamos mucho en la muerte, pero no nada más es eso lo que tenemos. Tenemos muchas cosas enfrente, pero no las podemos decir muchas veces porque no hay quien nos escuche, porque no hay quien nos ayude a crear, a generar esas palabras en donde podamos decir quiénes somos y qué es lo que queremos. Como promoción de la salud también desde Ottawa se piensa en la incidencia en las políticas públicas. Y para incidir en las políticas públicas necesitamos incidir en los conceptos. Iniciaba yo estas pláticas con la idea de con qué concepto vamos a trabajar en esta nueva profesión que tiene que ver con los viejos y sus comunidades. Tenemos que incidir en los conceptos para poder incidir en las políticas, para poder incidir en los programas. Y bueno, pues creo que esta idea de que necesitamos ayudar a que los otros den a luz sus propias historias, sus propias palabras, es una idea con la que a mí me gustaría terminar estas dos pláticas, y pues les deseo lo mejor en su nueva profesión. Hasta luego.